Evolucionismo, creacionismo y diseño inteligente. Un ensayo de Nicolás Jove de la Barreda. Continuación. La ciencia sin religión es coja y la religión sin ciencia es ciega. El gran físico cuántico Werner Heisenberg, premio Nobel por su aportación en los avances de la mecánica cuántica, afirmaba: creo en Dios y que de Él viene todo. Las partículas atómicas gozan de un orden tal que tiene que haber sido impuesto por alguien. La teoría del mundo creado es más probable que la contraria desde el punto de vista de las ciencias naturales. La mayor parte de los hombres de ciencias que yo conozco ha logrado llegar a Dios. Del mismo modo, otro de los fundadores de la moderna física, premio Nobel por sus aportaciones en el campo de la mecánica cuántica, Max Planck, participaba de una opinión parecida. No se da contradicción alguna entre religión y ciencias naturales. Ambas son perfectamente compatibles entre sí. En la misma línea de pensamiento se sitúa Albert Einstein, el más importante físico teórico, también galardonado con el Nobel por haber dado una explicación satisfactoria a la existencia del universo a gran escala con su teoría de la relatividad. Einstein afirmaba que la ciencia sin religión es coja y la religión sin ciencia es ciega. Me basta reflexionar sobre la maravillosa estructura del universo y tratar humildemente de penetrar siquiera una parte infinitesimal de la sabiduría que se me manifiesta en la naturaleza para concluir que Dios no juega a los dados. El científico ha de ser un hombre profundamente religioso. El elenco de físicos que comparten opinión con los indicados es innumerable, por lo que baste con los citados para revelar lo que podría ser una postura más generalizada de lo que algunos pretenden. Pero dado que los ejemplos señalados corresponden a una época que podría considerarse obsoleta o superada, debemos señalar que todo cuanto aquellos autores descubrieron a principios del siglo XX sigue vigente a comienzos del XXI y que no hay ningún dato nuevo que añadir a los fundamentos científicos en que basaban sus afirmaciones en materia de fe en un Dios creador. El diseño inteligente se opone a la selección natural. En su versión moderna, en las últimas décadas del creacionismo, ha recibido un nuevo ropaje de apariencia científica, dando paso a la teoría del diseño inteligente, según la cual el diseño universal, las leyes cósmicas, son tan precisas, tan perfectas y puntuales, que prácticamente resulta imposible
que se hubiera formado todo lo existente por puro azar o casualidad. Esta corriente se resume en la pregunta: ¿para qué tanta precisión para algo sin propósito ni finalidad? Algunos científicos actuales, con los datos de la física, la cosmología, la biología o las matemáticas, argumentan que lo más lógico es deducir que lo más lógico es deducir que tuvo que haber un alguien, un diseñador inefable del universo, detrás de toda esta inmensa realidad, que bosquejó de manera tan inteligente su gran obra, que incluso contempló en el diseño la posibilidad de que después de miles de millones de años apareciese la vida y que de esa vida surgiera la vida inteligente, consciente de sí misma y capaz de conocer el universo. Probablemente no había mucho que objetar en esta nueva corriente, próxima al creacionismo, si no fuese porque ha sido presentada como opuesta al evolucionismo en aquello que precisamente constituye su elemento esencial, la selección natural que opera sobre la diversidad surgida por azar. Uno de los pioneros de la defensa del diseño inteligente fue el profesor de Derecho de Berkeley, Philip Johnson, que se oponía a la aceptación del darwinismo y proponía unas afirmaciones que realmente demostraban una falta de entendimiento de la teoría de la selección natural. Afirmaba que para el darwinismo está implícita la inexistencia de Dios, que la selección natural solo es fruto del azar y de la casualidad, y que el azar y la casualidad son incompatibles con el diseño de un creador. En realidad, por las razones anteriormente expuestas, ninguna de estas suposiciones es consustancial con el darwinismo, ni hay ninguna incoherencia entre la creencia en un Dios creador del universo y la selección natural. ¿Por qué no pudo Dios incluir en su diseño creador la selección natural? Tal vez porque para quienes sostienen a ultranza el diseño inteligente como una nueva versión de un creacionismo continuamente intervenido, la selección natural equivale a la negación de un creador. Tal vez los dos científicos que más han contribuido a la divulgación del diseño inteligente han sido otros dos autores americanos, Michael Behe y William Dembski, que expusieron sus ideas en sentidos de sendos ensayos publicados a finales de los años 90. Sus argumentos tratan de desmontar la insuficiencia de la selección natural para explicar la aparición de formas de vida tan aparentemente perfectas y complejas como las que observamos en la naturaleza, y sus demostraciones se basan en su propia experiencia como científicos de cierta reputación en los campos de la bioquímica y las matemáticas, pero también de la filosofía y la tecnología. Independientemente de la profundidad de los argumentos de estos autores, baste señalar aquí que no hay que sorprenderse de la capacidad de la selección natural
para generar diseños tan perfectos como los que fundamentan la hipótesis del diseño inteligente. Por ejemplo, Dembski duda de la capacidad de la selección natural para diseñar un órgano tan perfecto como el ojo, que nos permite la visión. Sin embargo, hoy sabemos que los cambios graduales y sucesivos, seguidos de la selección de los más eficaces, son suficientes para explicar hasta el sistema visual más complejo, que por cierto ha surgido en líneas evolutivas tan diferentes como las que conducen a los insectos, los invertebrados marinos y los vertebrados, con diseños distintos. En una contra de la opinión de un diseño inteligente en este órgano o cualquier otro que pudiéramos escoger como ejemplo, lo llegaríamos a más de un absurdo. Así, por ejemplo, sin ir más lejos, el ojo humano, el órgano de la visión del ser más perfecto de la naturaleza, no es ni con mucho el más perfecto, ni el que permite la mayor agudeza visual de cuantas encontramos entre los seres vivos. La creencia de la genómica ha demostrado que el sentido del olfato de todos los mamíferos investigados cuenta con cerca de 100 de genes a su servicio, que son los mismos descendientes del ancestro común de todos ellos. Pues bien, más de la mitad de los genes que intervienen en nuestro olfato están atrofiados, mientras que en los primates más emparentados, la mayoría son perfectamente activos. La explicación se encuentra precisamente en la mayor o menor dependencia y necesidad de una función, como la olfatoria, lo que hace que la selección natural impida o permita la alteración de los genes que la soportan. En un artículo anterior traté el tema de la macroevolución y expliqué cómo la información genética puede generar estructuras complejas y eficaces en un tiempo relativamente corto de tiempo, utilizando la capacidad de crear nuevos genes con piezas de genes viejos o produciendo variaciones temporales en la expresión de los genes. En resumen, la genética y la genómica están aportando pruebas de la capacidad de creación de nuevas ordenaciones morfogenéticas sobre las que operaría la selección natural para generar cualquier estructura de un organismo vivo, por ejemplo, que nos parezca. Lo cierto es que si se acepta el mecanismo evolutivo como la razón de ser de la biodiversidad y si se acepta la veracidad desde la perspectiva de una creación con dicha capacidad, no se justifica el agnosticismo de muchos biólogos, al menos por razones estrictamente científicas. Por otra parte, la evolución neodarwinista no se considera un proceso imprevisto de variación arbitraria, sino que se puede asumir en su devenir una direccionalidad que sería a lo que se refiere el diseño inteligente, con la salvedad de que quienes sostienen esta corriente niegan que se deba a selección natural. La ciencia simplemente constata la existencia de tal direccionalidad en la evolución de los órganos y de las especies y las explica
por remodelación de genes y genomas en combinación con la selección natural, pero no se pronuncia sobre las razones de esta direccionalidad, ni presupone la necesidad de un diseñador, aunque tampoco puede negarlo, simplemente porque no está entre sus competencias. No se puede dar apariencia de ciencia a la teoría del diseño inteligente, cuyos supuestos carecen de explicación empírica o experimental. No se puede negar algo de lo que existen evidencias científicas incuestionables, contrastadas y demostradas experimentalmente, simplemente por la carencia de comprensión de una serie de elementos causales. La idea de la trascendencia es algo a lo que los científicos nos podemos adherir sin cuestionar los mecanismos o el método por el que el Creador Dios puede haber operado. Pero es que además aquello que la ciencia no ha demostrado, lo que falta por conocer, la comprensión del tiempo necesario para llegar a donde estamos y todas las dudas que se nos plantean, deben inducir no a rechazar lo que sabemos, fruto de la inteligencia permitida por quien nos creó a su imagen y semejanza, sino a maravillarnos de su obra. Para un cristiano es una buena noticia la revelación divina plasmada en el libro del Génesis, que nos explica la creación como una secuencia de acontecimientos que no debe entenderse en su expresión rigurosamente literal. También resulta gratificante el pensar que la Iglesia Católica, tras las lógicas reticencias de una etapa de ciertas dudas entre los propios científicos, admite sin paliativos la evolución. A este respecto, Juan Pablo II apuntaló la compatibilidad entre la fe cristiana y la teoría de la evolución cuando en un mensaje dirigido en 1996 a la Academia Pontificia de las Ciencias afirmaba que la teoría de la evolución de las especies debería ser considerada en la actualidad como algo más que una hipótesis, es decir, como una teoría válida, siempre que no se haga de ella una interpretación exclusivamente materialista. En cuanto al campo de la biología, me alineo con la opinión de muchos científicos que descubren cada día a Dios al profundizar en lo intrincado de sus investigaciones. Resulta reveladora al respecto la afirmación de Francis Collins, director del Instituto Nacional de Investigaciones del Genoma Humano en los Estados Unidos, Premio Príncipe Asturias de la Investigación Científica en 2001 y principal investigador del proyecto Genoma Humano. Collins confiesa su agnosticismo hasta los 27 años en su libro El lenguaje de Dios, y como el descubrimiento del genoma humano le permitió vislumbrar el trabajo de Dios en la naturaleza, afirma que cuando da un gran paso hacia adelante en el avance científico, es un momento de alegría intelectual, pero es también un momento donde siente la cercanía del Creador, en el sentido de estar percibiendo algo que ningún humano sabía antes, pero que Dios sí conocía desde siempre, por lo que opina que hay bases racionales para un creador
y que los descubrimientos científicos llevan al hombre más cerca de Dios, lo que le lleva a afirmar que muchos científicos no saben lo que se pierden al no explorar los sentimientos espirituales. Yo no conozco ningún conflicto irreconciliable entre el conocimiento científico sobre la evolución y la idea de un Dios creador. Para concluir, me gustaría afirmar que en contra de quienes se aferran al llamado diseño inteligente como incompatible o contrapuesto a la teoría de la selección natural, cabe invitarles a reflexionar sobre dos puntos. En primer lugar, deben asumir que la selección natural es un hecho demostrado experimentalmente, bien asentado científicamente e incuestionable como explicación causal de la diversidad y la sucesión de las formas de vida a lo largo de la historia de la vida en nuestro planeta. En segundo lugar, les invitaría a reflexionar sobre la siguiente cuestión: ¿qué se opone desde la fe a admitir que Dios se valió de este medio natural para dar lugar a todas las criaturas que podrían estar previstas en el propio plan divino del Creador desde antes del comienzo de los tiempos? O, como se pregunta Francis Collins, ¿por qué no pudo Dios utilizar los mecanismos evolucionistas para crear? Nicolás Howe de la Barreda, 12 de octubre de 2006. Fin del ensayo.